En el libro de Romanos, capítulo 5, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 5, versículo 19, para la honra y la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermano. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria al Señor. Dije Romanos capítulo 5, versículo 19. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por hablar a mi vida, Señor, a través de su palabra gloriosa. Gracias, Señor, por permitirme este momento, con la autoridad suya, Señor, poder compartir esa palabra gloriosa. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo quien use mis labios. Yo nomás los abriré, tú llénalos con tu poder, con tu gracia divina. Te pido, Señor, que también abra esos corazones de los que están presentes. Y esta palabra no regrese vacía, sino haya cabida en cada corazón para practicarla, para ponerla por obra, para ser, Dios mío, obedientes a tus mandatos. Gracias, Padre divino. En acción de gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Póngase cómodo, ya nos vamos a ir. Dice, hermanos, vamos a meditar sobre las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones, hermanos, los privilegios, los beneficios de ser obedientes con Dios. Usted va a decidir si quiere obedecer o no a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pero el versículo que acabamos de leer, amados hermanos, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La palabra serán, hermanos, es porque aún no se ha cumplido. Pero de estos muchos, para la honra y la gloria de Dios, somos los que Él ha llamado para obedecer su palabra. Y si le somos obedientes, entonces alcanzaremos esa promesa. Pero si no, será en balde, amados hermanos. Porque obediencia, amados, esa es la palabra más importante en la vida del cristiano. Obediencia vale más que sacrificios. Obediencia vale más, hermanos, que dones espirituales. Obediencia vale más, hermanos, que tener cargos dentro de un ministerio en la iglesia. Porque de nada sirve que yo sea líder, que yo sea pastor, que yo sea, hermanos, diácono, un ministro, pero si soy rebelde ante la palabra de Dios, no vale de nada. Dios nos llama a que seamos obedientes a través de su palabra gloriosa. Mire, hermanos, si podemos ser líderes, podemos ser evangelistas, podemos ser, hermanos, grandes hombres elocuentes en la palabra de Dios, pero si nuestro corazón no está, hermanos, esa obediencia hacia la palabra, si no queremos someternos a la palabra del Señor, es en vano lo que se predica, es en vano lo que se hace. Y podemos pasar, hermanos, un mes, un año en ayuno y oración, pero si no obedecemos, no hacemos nada. Se nos vuelven planas las rodillas y no alcanzamos la misericordia del Dios Todopoderoso. Obediencia es lo que Dios quiere, amados hermanos. Vamos a entrar, hermanos, ya en detalle sobre la enseñanza. Y vamos a ver, tal como dice el versículo, que por causa de un hombre, hermanos, de la desobediencia de un hombre, entró el pecado y la rebeldía
a la humanidad. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos que la Biblia nos refleja, esperando de que con la ayuda de Dios, hermanos, aprendamos de esta palabra gloriosa. Veamos Génesis capítulo 3, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usted ya creo que los que leen la Biblia ya conocen esta historia, amados hermanos. Que desde Dios creó todo lo de la tierra, las aguas y todo. Creó al hombre, creó a la mujer, los puso en ese huerto, en ese Edén. Les dio, dice, autoridad o potestad sobre todas las cosas que Dios había creado. Pero les puso una ley. Miren, hermanos, cómo somos los seres humanos. A ellos simplemente se les dio un mandamiento. Se les dio una orden, una tan sola ley, y no la pudieron obedecer. Gloria a Dios. Pero veamos, hermanos, dice que fueron puestos en ese huerto y les dijo: de todo pueden comer. De todos lo que hay, de todo lo que Dios creó, ellos tenían potestad sobre eso. Los animales, los que vivían en el mar y de todos. Pero les fue encomendado que de un árbol no lo tocasen y no comiesen de esa fruta. Aleluya. Pero dice, hermanos, que entró la desobediencia en el corazón de los seres humanos. En otras palabras, de Adán y de Eva. Aquí no vamos a defender a uno ni al otro porque los dos fallaron. Así es, amén. Gloria a Dios. Pero dice, hermanos, que ellos, a pesar de que Dios les había dado todo, de que Dios le había dado la facultad, que Dios le había otorgado todos los beneficios, no estaban a gusto. No estaban satisfechos, hermanos. Es ahí donde empezó, hermanos, el engaño, la rebeldía y la desobediencia, donde empezó, hermanos, a nacer la curiosidad. Porque dice el versículo que acabamos de leer que era un árbol que se miraba atractivo, un árbol codiciable. Así es, amén. Y sabe, hermanos, tal vez parezca contradictorio lo que le voy a decir, pero para los ojos humanos el pecado es agradable. El pecado es atractivo. Mire, hermanos, dentro de la humanidad, dentro de la sociedad, cuando a nosotros, hermanos, todavía Dios no había llegado a nuestra vida, todavía cuando Dios no había convertido nuestro corazón, nosotros preferíamos andar en el pecado que hacer la voluntad de Dios, aunque las consecuencias son más tremendas en el pecado. Así es, amén. Pero no importaba. Así es. Porque nos gustaba el pecado. Nos atraía la maldad. No, hermanos, si a mí me daban a elegir, no, ¿a dónde quieres ir? ¿Vamos a una fiesta o quieres ir a la iglesia? No, la iglesia no me la mencioné. Porque, hermanos, teníamos un corazón lleno de maldad. Así es, amén. Un corazón alejado de las cosas de Dios. Y lamentablemente a veces, hermanos, dentro de la iglesia existe eso. Que hemos llegado al evangelio, pero el evangelio a nosotros todavía no ha entrado. Porque todavía, hermanos, tenemos más prioridad por muchas cosas, que es el adorar a nuestro Dios Todopoderoso. A veces nos atraen muchas cosas de afuera antes que adorar, que agradar a los ojos del Señor. Pero vean, hermanos, es aquí donde comienza la desobediencia, donde comienza el pecado a meterse dentro de la humanidad. Pero lea más abajo el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo
y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aleluya. Mire, hermano, yo no había hallado de dónde realmente nacen las excusas. Amén. Yo no había encontrado, hermanos, de dónde nace el pretexto. Amén. Y solo había oído decir en el mundo aquel adagio, hermanos, que dicen de que se corre la bola de uno al otro y nadie se hace cargo, como la papa caliente que jugábamos antes. Donde todos, hermanos, buscaban un culpable, menos se hacía responsable cada uno de las cosas. Así es, amén. Pero ¿sabe por qué? Porque la desobediencia atrae vergüenza, amados hermanos. La desobediencia atrae temor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La desobediencia, amados hermanos, nos pone con miedo. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando sabemos que hemos fallado a los ojos de Dios. Porque dice la Biblia, hermanos, que Dios se dirigió al hombre. Dios ya conocía, Dios ya sabía, Él no lo podemos engañar. Así es, amén. Él sabía que ya habían fallado ante sus ojos. Pero quería oír que el hombre se expresara ante Él. Me imagino, hermanos, que Dios procuraba que el hombre fuera sincero con Él. Pero lo que acabamos de leer, hermanos, empieza uno al otro a acusarse. Empieza uno al otro a culparse. Gloria a Dios. Y esto lo hemos heredado nosotros, hermanos. Sí. ¿Sabe por qué? Si usted le pregunta a alguien que estuvo en la iglesia y hoy anda afuera, nunca va a decir: no, es que yo pequé ante Dios. No. Es imposible. Él va a decir: no, es que ese pastor, hombre. No, hombre, si los líderes. Ese hermano no es solo regañando, lo pasa. O sea que Aleluya. buscamos, hermanos, siempre la excusa. Poderoso Dios. Buscamos, hermanos, siempre buscar a alguien y ponerlo de pretexto. Y sabe, ante los ojos de Dios le agrada cuando uno reconoce su falta. Sí, amén. Dios bendiga, hermana Stephanie, hermano Herbert. Gloria a Dios. Eso es de valientes, hermanos. Cualquiera puede poner una excusa y decir: no, hermano, es que me atrasé por inventar algo, pero la sinceridad es cuanto antes. Así es, Y amén. eso es lo agradable delante de Dios. Y yo me imagino, hermanos, que Dios eso esperaba oír de Adán. Esperar, hermanos, una sinceridad. Y sí le tuvieron que declarar la verdad, pero antes poner, hermanos, excusas. Así es, amén. Porque ninguno se quería hacer cargo. Y vaya que a la serpiente no le dio el sentido de hablar, sino a ver a quién había acusado también. O sea que la mujer fue inteligente, dijo: no, pues como la culebra no puede decir acusar a nadie, le vamos a echar las cargas a ella. Hermanos, aunque según la historia comenzó desde ahí, desde la serpiente, o sea, Satanás. Pero ¿quién dio cabida, amados hermanos? Si eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Satanás aún existe, es el que gobierna las tinieblas. Y él es el que anda atrás de usted buscando cómo robarle la bendición de Dios. Pero ¿quién da el propósito, hermanos? ¿Quién da la oportunidad? ¿Quién le abre la puerta al enemigo? Amén. ¿A través de qué? De la desobediencia. A través del descuido. A través, hermanos, de que no nos apegamos a la voluntad de Dios. Así es, amén.
Y cuando Satanás nos ha carriado de la iglesia, empezamos a buscar. No, es que por la hermana, por el hermano, por el pastor, por el diácono, y no hallamos a quien acusar, amados hermanos. Sin antes decir, no, es mi conciencia, es mi corazón, yo ya no pude más, me dejé doblegar, me dejé dominar por el enemigo y caí en las garras del pecado. Proverbios dice que el que confiesa su pecado prosperará, amén. Pero el que lo encubre, gloria a Dios, vive hundido en él y va a recibir su pago en aquel día. Alabado Jesús. Dice, hermanos, que cuando Dios los descubrió, empezó a dar ese castigo. Por eso es que a veces le digo al hermano Melvin, no, hombre, por culpa de Adán te toca que trabajar. Porque empezó la rebeldía, la desobediencia de él. La Biblia, hermanos, especifica que a través de la desobediencia de ellos, Dios empezó a ponerles a cada uno su castigo. Empezó desde la serpiente, el hombre y la mujer. Yo no sé si usted le ha prestado mucha atención a esta escritura, pero si usted ve, hermanos, si esto no hubiese sucedido, creo que, hermanos, el mundo estaría feliz, estuviese el hombre, el ser humano, viviera feliz agradando a Dios. Que siempre se iba a procrear, Dios lo había dicho, pero no en la forma como hoy en día se hace, amados hermanos. O sea, en otras palabras, la mujer no tendría que sufrir demasiado para tener su hijo, para parir a su hijo. Así es, amén. Y ni nosotros tuviéramos que trabajar, amados hermanos, como ven. O sea, parece una broma, hermanos, pero es la realidad, la desobediencia. Aleluya, poderoso Dios. Santo es el Señor. Alabamos al Señor, aleluya. La desobediencia, amados hermanos, Poderoso Dios. es la que trae las consecuencias y tenemos que aguantarlas. Así es, amén. Pero hoy que Dios ha tenido gran amor, gran misericordia para con nosotros, tenemos que empezar, hermanos, a ganarle el corazón a Dios. Así es. Ve a su hijo cuando él quiere algo y empieza a tener conocimientos, él trata de ganarse el corazón de su padre o de su madre. Sin que le digan, él va a agarrar la escoba. Sin que le digan, él agarra el vaquio y lo pasa. Sin que le digan, él agarra algo y limpia las mesas. Pero porque quiere algo. Quiere agradar a su padre para luego pedirle una recompensa. Aleluya. Eso es así, hermanos. O sea, si ve desde pequeño trae ese conocimiento que con obediencia se ganan las cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Aleluya. Queremos ganar la vida eterna, queremos ganar esa corona de vida que Dios ha prometido. Tenemos que empezar a ser obedientes a las cosas del Señor. Aleluya. Por lo cual, amados, dice la Biblia que Dios los sacó del huerto, los tiró afuera y empezó a darle cada quien sus castigos. Y hasta el día de hoy, hermanos, eso se tiene que cumplir. Así es, amén. Amén, aleluya. Veamos, hermanos, otro ejemplo muy bonito y muy claro que refleja la Biblia sobre los hombres que desobedecieron a la palabra de Dios en aquellos tiempos. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Gloria a Dios. Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1, gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Verso 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este es el pecado de David ante los ojos de Dios. Pero vea, hermanos, algo que a mí me llama la atención, lo que dice el versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Gloria a Dios. David desobedeció a Dios, porque las escrituras dicen que en ese tiempo él no debió estar en el palacio real. Dice la Biblia que es en el tiempo que los reyes salen a pelear a la guerra. Entonces, hermanos, a veces cuando nosotros estamos donde Dios no quiere que estemos, a veces, hermanos, nosotros buscamos nuestra propia, hermanos, nuestras propias ideas. Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, es motivo, hermanos, estamos dando entrada a Satanás para que él llegue y nos envenene, nos manche con el pecado. Porque dice la Biblia, hermanos, que este rey no debió estar en el palacio en ese tiempo. Dice que todos iban a pelear la batalla, iban con su ejército, con sus soldados. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él se quedó. Él mandó a otro encargado y vete a hacer lo que tú hagas allá. Así es, amén. Siendo la responsabilidad de él. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, a veces sucede cuando dentro de las iglesias nosotros nos creemos el que gobernamos todos. Y que no, yo voy a encomendar 2, 3 personas y que me cubran mi lugar y yo me quedo tranquilo, descansando. Es cuando no queremos asumir los cargos o las responsabilidades que nos corresponden dentro de la iglesia. Así es, amén. Y tenga cuidado, porque eso puede atraer el pecado en su vida. Porque usted no está donde Dios quiere que esté. Usted no está donde Dios lo tiene. Usted está donde sus propios sentimientos o pensamientos quieren que esté. Así es, amén. Si usted medita en esto, hermano, si David hubiese salido tal como lo ordena la palabra, no hubiese pecado ante los ojos de Dios. Así es, amén. No hubiese codiciado a esa mujer. Porque, hermanos, a veces eso es lo que nos cuesta pensar. Porque si usted analiza esta historia, analiza esta versión, ¿quién cree que tiene la culpa? Es él. ¿Pero por qué? Por haber desobedecido la orden del Dios Todopoderoso. Así es, amén. Dios le dice, y aquí tienes que estar, ahí estése, no se mueva. Dios le dice, tienes que ir allá, vaya allá, porque si quiere ser obediente con Dios, quiere alcanzar la bendición, tiene que obedecer a la palabra de Dios. Pero a veces los seres humanos, hermanos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dice que David, hermanos, debería haber estado al frente de la batalla junto con sus guerreros, con sus hombres. Pero se quedó. Satanás halló la oportunidad. Viendo que él estaba desobedeciendo, ¿no? Pues se le presentó bien fácil la trampa del enemigo. Pero lo duro es, hermanos, que a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas a escondidas, y eso es difícil, es imposible. Alabado Jesús. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Gloria a Dios. Y sabe, a veces a nosotros se nos olvida, pero a Dios nunca se le olvida. Así es, amén. Dice la Biblia que mandó a ese profeta
Y llegó donde el rey David y le dijo, dice el Señor, que un hombre hizo esto y esto. Yo sé que usted ha leído esa historia. Le dijo, un hombre que tenía muchas ovejas. Y llegó un invitado, le dijo, y él no quiso tomar una de las de él, sino que le quitó una, la del vecino, que era la única que él tenía. Hermanos, y dice que David se enojó y le dijo, merece la muerte. Pero lo duro fue cuando le descubrió el profeta y le dijo, dice Jehová que eres tú. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Esa es la ignorancia más grande. El creer que estamos escondiéndonos ante los ojos de Dios para hacer el pecado. Así es, amén. Y esa es mentira. Esa es falsedad, hermano. Ante los ojos de Dios no podemos ocultarnos. Usted puede engañar a todo mundo, pero a Dios jamás. Así es, amén. Y el problema es que cuando Dios lo descubra, va a cubrir su rostro de vergüenza. Va a cubrir su rostro, hermano, de tristeza. Porque la desobediencia ante los ojos de Dios atrae, hermanos, debilidad, tristeza, vergüenza. Dice el Proverbios, hermanos, que el pecador huye sin que nadie lo sigue. ¿Por qué cree que el cristiano a veces cuando ya no viene a la iglesia y cuando ha pecado le da pena regresar? Porque siente que ha fallado ante los ojos de Dios. Y a veces teme que Dios le descubra todas las cosas, hermanos. Aunque profetas de esos tiempos ya casi no se ven, existe el don de profecía. Pero así como los que gobernaban, los que guiaban el pueblo de Israel, hermanos, porque Dios les daba autoridad. Dios les daba, hermanos, les revelaba y no tenían temor de expresarle la verdad aún a los reyes, porque para eso ellos eran puestos. Por eso, amado hermano, si Dios te ha dado dones, si Dios te da, hermanos, cargos dentro de la iglesia, tenemos que operarlos conforme y la autoridad que Dios te dé. Si Dios te manda, hazlo. Pero si no te manda, no te muevas, porque vas a fracasar. Sí, amén. Tenemos que ser obedientes de los ojos de Dios. Y eso a veces, hermano, sucede dentro de las iglesias cristianas. Que cuando empezamos a perseverar y oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos dé dones y que nos dé, hermanos, cuánta cosa, y cuando Dios no lo da, no lo queremos ejercer. Le dice, hermanos, quiero don de sanidad, y cuando lo manda a orar un enfermo, no tengo tiempo. Que vaya el pastor. Hermanos, le pides al Dios Todopoderoso que te dé don de profecía, y si Dios te manda a descubrir algo, a confrontar, no tienes la capacidad. Hay que pedirle la autoridad al Señor, y cuando Dios manda, hágalo, porque lo va a respaldar el Espíritu Santo. Pero si no le ha dado voces el Señor, no lo haga, porque va a quedar avergonzado. Y eso es real, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Lo cual, amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Dice que David, por no obedecer, por no estar en el lugar donde le correspondía, Satanás le puso la trampa y cayó en ella. Así es, amén. Y fue duro el sufrimiento, hermano. Yo me imagino que todos esos salmos que escribió él clamando misericordia es en el tiempo que él estaba reconociendo su pecado, reconociendo su falta, reconociendo que había fallado ante los ojos de Dios. Por lo tanto, amados, es lo que tenemos de tener mucho cuidado nosotros, hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Yo sé que es difícil, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Así es, amén. Y si usted obedece a Dios, Dios lo va a exaltar, Dios lo va a llenar de bendiciones. Pero nosotros queremos todo de parte de Dios, pero no queremos obedecerle a Él. Aleluya. A veces, hermanos, suceden esas cosas que todo le pedimos al Señor, pero cuando Él nos pide, nos hacemos oídos sordos. Sí. Hay que lo haga otro por mí, Santo. que trabaje otro por mí. Así es, amén.
Y si Dios te está demandando a ti y a mí que hagamos la voluntad de Él, y es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. El versículo 12, capítulo 12, verso 11, hermanos, relata sobre lo mismo. Dice: así ha dicho Jehová, es la consecuencia del pecado de David. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Gloria a Dios. Si usted ha leído, hermanos, dice que David tenía muchas mujeres. Así es. Que Dios se las había permitido a él. Pero por el pecado, por la desobediencia, recibió este castigo. O sea, hermanos, que todavía aún tuvo misericordia Dios de él. Porque la desobediencia era grande la que él había cometido. Pero decidió Dios, hermanos, hacerlo sufrir con la misma manera en que él había actuado en contra, hermanos, a la mujer de Urías, siendo un soldado aún de él mismo, el cual, amados, dice la Biblia que empezó para David aquel cautiverio, que se encerró, dice la Biblia, y se sometió a ayuno y oración hasta esperar la respuesta a la misericordia de Dios para con él, la cual, amados, no especifica la Biblia qué tiempo, pero me imagino, amados, que este hombre derramó sus lágrimas ante los ojos de Dios, se humilló hasta lo más, hermanos, para adquirir la misericordia y alcanzar el perdón de parte de Dios. Así es, amén. Y por eso a veces, hermanos, nosotros, la Biblia nos enseña, hermanos, que como seres humanos fallamos de una de otra manera, pero tenemos la facultad, la autoridad, tenemos, hermanos, esa entrada ante los ojos de Dios, humillándonos, pidiéndole perdón a Dios por nuestros errores, pero hacerlo de todo corazón. No decirle al Señor, perdóname esta y otra. Hermanos, tenemos que ser de corazón sincero ante los ojos de Dios, para que nosotros alcancemos la misericordia de Él. Veamos, hermanos, otro ejemplo. En el libro de Jueces, amados hermanos, capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 4 y 5 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engañadle e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Hermanos, esta enseñanza es más específica para los hombres, pero también para las mujeres, porque existen dalilos, hermanas. Gloria a Dios. Sí. Satanás no duerme. Satanás, hermano, busca cómo hacer caer a la hija y al hijo de Dios. Pero este Sansón, hermanos, dice su historia que fue un hijo que nació bajo la promesa del Dios Todopoderoso. Y desde que fue, hermanos, engendrado en el vientre de su madre, Dios lo había elegido
para salvar al pueblo de Israel. Dios lo había puesto como un defensor ante el pueblo de Así Israel. es, amén. Y empezó a darle, hermanos, unas reglas muy estrictas, tanto a su madre como cuando, hermanos, él nació y empezó a ser sometidos a las reglas, a las órdenes del Dios Todopoderoso, haciendo un pacto con él. Gloria a Dios. En la cual, amados, la Biblia dice de que el pacto que Dios hizo con este hombre lo simbolizó a través de su cabello, que no tenía que pasar navaja o tijera, o sea, no se lo debería de cortar en el lenguaje salvadoreño. Por eso, hermanos, nació aquello de que hay muchos que dejaban crecer el pelo y se creían Sansón, pero eso es vanidad del hombre, amados hermanos. Sí, en el cantón donde yo me crié, muchos andaban con el pelo hasta la cintura y que, hermanos, cuando las cosas vienen del Altísimo son diferentes. Así es, amén. Pero déjeme decirle, amados, que este hombre era un secreto, dice la Biblia, porque sus fuerzas no estaban en el cabello, sus fuerzas estaban en el pacto que había hecho Dios con él. Así es, amén. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, que él, después de haber vencido muchas batallas, después de, hermanos, haber derrotado muchas veces a sus enemigos, se dejó seducir. Y eso tenemos que tener cuidado. Sí. Eso es lo que, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener un gran cuidado. Como les decía, no solo los hermanos, también las hermanas. Porque el diablo, dice la Biblia, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. En El Salvador, hermanos, yo a veces oía comentarios de esos choferes y los cobradores de los autobuses. Y decían entre ellos, no, hombre, si las mujeres cristianas son las más fáciles. Así decían, hermanos. Pero tal vez por una o dos que daban malos ejemplos, que botaban el testimonio de Cristo. Y el diablo tiene sus astucias. Dice la Biblia, hermanos, que a este hombre, esa mujer, empezó a seducirlo. Y él dijo, no, esta mujer quizás me ama. Empezó, hermanos, a meterse en sus sentimientos, sin saber qué era. Sin pensar, hermanos, que era Satanás quien se lo quería vencer. Dice la historia de que empezó esta mujer a quererlo convencer que le declarara ese secreto, pues era el trato que tenían los enemigos con él. Y le dijo la primera vez, le inventó una historia, luego lo probó, no fue así. La segunda y la tercera. Pero dice la Biblia que ya a las últimas ya le había ganado el corazón. Gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, él ya estaba siendo seducidos por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, y le estaba haciendo olvidar el pacto que Dios había hecho con este hombre. Y dice, hermanos, que al fin al tanto logró convencerlo y le declaró cuál era el misterio de él, dónde estaban sus fuerzas. Las veces anteriores dice que como no les decía la verdad, al momento que los filisteos querían agarrarlo, él se levantaba con todo el poder y lo destruía. Pero porque Dios estaba ahí con él. Pero cuando él falló ante los ojos de Dios, desobedeció al pacto que había hecho con Dios, ahí sí ya no pudo. Dice la Biblia que él quiso reaccionar, pero más Dios ya se había alejado de él. Así es, amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Con Dios no se juega. Sí, amén. Si no crea que porque hizo un pecado pequeño y todo sigue igual, Dios está haciendo el que no lo ha visto. No, hermanos. No nos confiemos.
Procuremos, hermanos, hacer siempre la voluntad de Dios, guardar ese pacto ante los ojos de Dios. Así es, amén. Y puede decir, no, pues yo ya estoy ancianito, hermanos. Yo he visto pastores de 50 y tantos años que han sido doblegados por una mujer, o sea, Satanás usando la mujer. Gloria a Dios, hermanos. Oí a un predicador hace mucho tiempo y decía, Satanás ha usado tantas cosas para querer destruir al cristiano, pero algo que nunca le falla es usar a las mujeres para el hombre. Hermanos, eso, y analizando las cosas, es bien verídico. ¿Para dónde va? Cuando el enemigo usa a esta persona, le llega con melodías y le llega fingiendo como que todo es real. Pero lo que quiere es llevárselo al sartén, hermanos. Así es, amén. Lo que quiere es llevárselo al horno de fuego, al infierno. Amén. En El Salvador, hermanos, había un pastor, ya tenía como sus 55 para 60 años, creo yo. Tenía como sus 30 años de pastorear. Y fue admirable cuando nos llegó la noticia en que teníamos que reunirnos en esa iglesia, porque el pastor se había ido con una muchacha. Y digo yo, Dios mío. O sea, hermanos, tenemos que andar con los ojos espirituales abiertos. Tenemos que empezar, hermanos, a buscar esa protección divina y a mantener ese pacto con el Dios Todopoderoso. Así es, amén. Gloria a Dios. Por 5 minutos de placer y una eternidad al infierno no tiene ganancia, amados hermanos. Así es, amén. Aleluya. No tiene ganancia. Y estos casos se ven hoy día. En estos casos, más cuando Satanás ve que el tiempo se le está cortando, él está metiendo más, hermanos, haciendo la guerra para destruir al hombre y a la mujer que queremos agradar al Señor. Sí, amén. Y puede decir usted, no, este es solo para los solteros. No, hermanos. Si la tentación no tiene, hermanos, no busca, no tiene excepción, él le llega a cualquiera. Satanás busca a quien destruir y en la manera más fácil que él pueda hacerlo. Pero nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que vigilar. La Biblia dice, orad y velad para que no entres en tentación, para que no le demos cabida al enemigo, para que Satanás no destruya nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a activar esa fe? ¿Cómo vamos a activar esa autoridad sobre el enemigo? Es obedeciendo al Señor. Es a través de la obediencia de Dios. Ya vamos a ir, hermanos, cerrando con esto. Veamos el último ejemplo sobre la desobediencia. Algo muy conocido, Jonás. Y de esos hay muchos, hermanos. Dios le dice, ve al culto y se va para el mall. Gloria a Dios. Hermanos, eso sucede. ¿Sabe que a veces a mí me causa risa y a veces, hermanos, me dejan ¿qué le digo? En hincapié, pensando cuando a veces le dice uno al cristiano, hermano, vamos a ir al culto. Vamos a ver, hermano, si Dios quiere. Y yo me quedo pensando, ¿será que Dios no quiere que le adoremos? Amén, hermanos. A veces oímos unas respuestas ilógicas. Así es, amén. Yo a veces me dan deseo de preguntarle a ciertas personas que contestan así, decirle, ¿cuántas veces le ha dicho Dios, mira, no vayas a adorarme? Ya me aburriste, ni cantas bien. ¿Verdad que no? Si dice que es el propósito, más la Biblia dice, hermanos, que no tengamos por costumbre, hermanos, dejar de congregarnos. Así es, amén. O sea, Dios exige, pero nosotros nos volvemos, hermanos, cómodos. Sí, hermanos, esa es una palabra bien, yo no sé si a usted se lo han dicho alguna vez, pero a veces, hermano, va a ir a la iglesia, vamos a ver, tal vez, si Dios permite. Dios le va a dar permiso. Si el único permiso que Dios no le va a dar es para que vaya a pecar, para que vaya a hacer lo malo, pero para que venga a adorarle, sí se lo va a dar, no hay necesidad que se lo pida.
Si usted abre la Biblia y dice que tiene que congregarse, tiene que adorarle, tiene que obedecerle, tiene que hacer la voluntad de Dios. Así es, amén. Y a veces cuando tengo pereza le digo, Señor, háblame a mí, dime que no vaya al culto. Y no responde. Yo no sé cómo hacen esos hermanitos. Bueno, Jonás, hermanos, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Dios te manda para la iglesia y tú te vas para otro lado. Amén. Así es. Hermanos, este hombre, dice la Biblia, hermanos, que iba huyendo de la presencia de Dios. Y era un profeta de Dios. Y lo mandaba a él a predicar. Y dice que en vez de conducirse hacia el lugar donde Dios lo enviaba, no, él compró su boleto para otro lado. Como quien dice, allá no está Jehová, allá no está Dios y no me va a ver. Y mire, hermanos, Dios dice que es omnisciente. ¿Y qué significa eso? Que está en todo lugar. Sí, amén. Y aunque nosotros pongamos la excusa, no, es que, Señor, perdóname si yo tenía que venir aquí, que me urgía comprar los par de zapatos y tanto que tiene en el closet, hermanos. A veces, hermanos, nosotros queremos excusarnos delante de Dios. Así es. Ya me viste, Jesús. Y eso es lo que, hermanos, a Dios le agrada, que seamos obedientes. Pero si usted lee, hermanos, dice que empezó esa nave a tomar su camino, pero dice la Biblia que Dios formó un gran viento, un gran huracán, y empezó aquella nave, hermanos. Pero como Jonás, bien tranquilo, dice que hasta dormido iba. Así es. Y empezó, hermanos, aquel vituperio para esa nave. Y empezaron a ver qué estaba pasando. Y dice que empezaron ellos, los tripulantes y todo, primero empezaron a tirar cargas para bajarle de peso a la nave. Y de repente dice que pues no, eso no se calmaba. Porque era la ira de Dios, hermanos. Así es. Y era un sinvergüenza que iba allí. Gloria a Dios, hermanos. A veces por un rebelde se sufren las consecuencias. Dice, hermanos, que empezó aquel mar a enfurecerse y empezaron a echar suerte hasta que dieron con el delincuente que llevaban ahí. Y salen y lo despiertan y le dicen que ¿qué está pasando? Que declarara la verdad. Pues no le quedó de otra, porque Dios ya lo había declarado. Y dice que les dijo, no, que él iba huyendo de la presencia de Dios, que él temía a Jehová. ¿Y qué tenemos que hacer? Le dijeron, pues échenme al mar, no hay de otra. O sea, hermanos, él estaba consciente. Él quiso hacer las cosas a su manera, huir de la presencia de Dios. Mas cuando Dios lo ha elegido, amados hermanos, te corrige, te educa y te enseña el camino de rectitud. Así es. Aleluya. Y él ya no pudo seguir más, hermanos. Dice la Biblia que tuvieron que echarlo ahí. Pero Dios en su amor y su misericordia tenía un pez preparado para que se lo tragara, dice la Biblia. Sí, amén. Y pasó ahí 3 días y 3 noches en la barriga de esa ballena. Y no crea que cantando, afligido, orando, dice la Biblia. Así es, amén. Arrepentido, reconociendo que de la presencia de Dios nadie puede huir. Sí, Que
desobedecer a Dios trae grandes consecuencias. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué me está pasando esto? Miren, hermanos, no es por jactancia ni vanagloria, pero cuando yo siento que mi vida va de mal en peor, yo no le pregunto al Señor por qué me pasa esto. Yo le digo, Señor, ¿qué he hecho mal? Sí. Yo le digo, Señor, ¿dónde estoy fallando? Amén. Amén. Y se los he contado y no me da pena decírselo, hermanos. Cuando Satanás me alejó un poco de la mano de Dios, de la obra de Dios, yo sentía mi alma triste. Me pasaban muchas cosas y yo decía, Señor, esta no es culpa del pastor, esta es culpa mía. Esta no es culpa del líder, es culpa mía. Y doblaba mis rodillas y le decía, Señor, hazme reconocer, hazme entender, devuélveme el gozo, así como aquella alabanza, hermanos. Es duro, hermanos, pero maravilloso es cuando uno reconoce y empieza Dios a poner su mano poderosa sobre su vida, empieza Dios a restaurarlo, empieza Dios a bendecirlo, empieza Dios, hermanos, a decirle, te voy a levantar, pero tienes que pagar el precio. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el precio? Las consecuencias de la desobediencia, amados hermanos. Y Dios, ¿por qué no me sana? Porque aún no nos hemos humillado, amados hermanos. Porque nosotros somos bien absurdos. Queremos que primero Dios nos dé y después darle nosotros. ¿Y quién ha desobedecido? ¿Es Dios o usted? Gloria a Dios, hermanos. Señor, si me sanas, te voy a servir. ¿Y quién fue el rebelde? Hermanos, somos bien absurdos los seres humanos. Y si me sacas de esta, yo te prometo, hermanos, y Dios ya lo ha tenido a veces hasta con ministerio dentro de la iglesia. Y Dios lo ha tenido hasta con dones dentro de una iglesia. Y todavía tenemos la cara de decirle, Señor, si me saca de la cárcel, hoy sí te voy a obedecer. No, hermanos. Es mejor decirle, Señor, dame un corazón humilde. Y aunque sea en la última banca, pero quiero ganar mi salvación. O sea, le ponemos condiciones a Dios, amado hermano. Algo que no debemos de hacer como hijos de Dios, sino que nomás ponernos en las manos de Él y que Él haga la voluntad en nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Tal como, hermanos, lo hizo Pablo. Hermanos, mira, Jesucristo, Él nos enseñó el camino y Él nos dio el ejemplo de la obediencia. Filipenses 2:8. Corra conmigo, hermanos, porque el tiempo avanza. Filipenses 2:8. Jesús, hermanos, nos enseñó que Él siendo el Hijo de Dios, Él siendo el Todopoderoso, dice la Biblia que se humilló, se sometió a la obediencia plena ante el Padre Celestial. Filipenses, les dije, 2:8, amén. Dice, hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién está hablando la Biblia de ahí? ¿De Pablo, de Pedro, de Juan? De Jesucristo. ¿Por qué dice que es obediente? San Juan 3:16, un versículo que lo podemos hasta de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a dar la vida por nosotros. O sea, Él venía por una orden. Él fue enviado. Así es. Entonces, cuando dice que se humilló, se sometió a la obediencia porque Él obedeció al Padre Celestial. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que ser obedientes para con Dios. Ese ejemplo lo debemos de tomar nosotros, que Él siendo Dios, Él siendo poderoso, en Él que no había mancha ni de pecado, y se sometió a la obediencia.
Y ahora nosotros, hermanos, que sin la voluntad de Dios no respiramos y aún así no queremos ser obedientes. Estamos en angustia, estamos en el dolor, en el sufrimiento y no queremos obedecer a la palabra de Dios. Así es, amén. Otro hombre, hermano, que les mencionaba, Pablo, un hombre que era malo ante los ojos de Dios, practicaba la maldad, hacía la injusticia, hermanos, con los cristianos. Pero cuando Dios trató con él, no le tuvo más que ponerse a la orden de él. Hechos 9. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, hermanos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo, hermanos, las Escrituras lo refleja como un maestro para los gentiles, un ministro en medio de los gentiles, un hombre usado por el Espíritu de Dios, un hombre, hermanos, dotado por muchos dones de parte de Dios, a pesar de sus antecedentes. Él era un asesino, porque tal vez él no los ejecutaba, pero él los llevaba presos. O sea, era un asesino totalmente, era un contrario de Dios. Así es, amén. Pero me llama la atención, hermanos, cuando él le dice: dime, ¿qué quieres que haga? Él se estaba poniendo a la orden de Dios. Él se estaba poniendo, hermano, en las manos de Dios. Y si usted lee, hermanos, toda su vida después de su convertimiento, es un hombre que se sometió mucho a Dios, buscando la presencia de Dios. Y un hombre sometido que obedecía la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no importa nuestro pasado, lo que importa es lo que hagamos para la honra y la gloria de Dios, sometidos a la obediencia. Dice la Biblia que Dios llevó todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Así es, amén. Pues yo no sé si aquí hay muchos buzos que van y se meten y los van a sacar de regreso, pero eso es lo que Dios no quiere, amados hermanos. Si Dios se lo llevó, tenemos que procurar vivir en obediencia y no volver a ese mundo de pecados. Así es, amén. Ponernos mejor a la orden de Dios y decirle: ¿qué quieres que haga? Dice la Biblia que Dios nos llamó para servir, para adorarle. Hermanos, el servir en la obra de Dios no solo significa que porque tenga privilegios. Cuando usted ordena una silla, cuando usted levanta una basura, está sirviendo, amados hermanos. Aleluya. El servir a Dios, hermanos, es de todos, y para eso Dios nos ha llamado. Por último, hermanos, veamos algo muy hermoso que a mí me llama la atención: la obediencia de este hombre, que por la obediencia fue constituido el padre de la fe. Ya saben de quién le hablo. Es Abraham, hermanos. Dice de que Dios le habla sin conocer, sin saber y sin GPS, hermanos. Él agarró camino sin saber la tierra que Dios le había. Génesis 12. Todo por la obediencia, amados. Génesis 12, del 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gloria a Dios. Es una orden que Dios le dio. Le dijo: tenés que dejar todo y arranca camino. Así es, amén. Y si la Biblia refleja la edad, hermanos, es porque para el hombre de Dios no hay excusa. Señor, pero si apenas muevo los zapatos, pero si Él te manda, Él te va a fortalecer. Así es, amén. Amén. Si es la voz de Dios, Él va a ir contigo. Amén. Si es el Dios poderoso quien te está dando las fuerzas. Yo creo que si le dice a Noé, le digo: Señor, si apenas puedo con Mi panza. el peso que ando y cómo voy a encaminar. Pero digo, hermanos, la obediencia tiene bendición. La obediencia trae, hermanos, promesas agregadas de parte de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Empiece a obedecer a Dios. Así es, amén. ¿Quieres ser, hermanos? ¿Quiere que Dios responda a sus peticiones? Empiece a obedecerle a Dios. Empecemos a buscar más la presencia de Dios y a mostrarle a Él que somos sus hijos obedientes. Para que empiece Dios, hermanos, a obrar en nosotros. Yo no he encontrado en la Biblia que todo el que obedece a Dios le va mal. Al contrario, el que obedece siempre recibe bendición. El que obedece siempre Dios lo respalda. El que obedece siempre Dios está con él y lo bendice y lo fortalece. Pero el que se desobedece, hermanos, no hay ni uno que haya recibido bendición. Puro sufrimiento, consecuencias y algo que nadie quiere. Entonces, amados hermanos, si no queremos que Dios nos corrija, seamos obedientes. ¿Cómo le dice usted a su hijo? Si no quieres que te castigue, pórtate bien. Así es, amén. Entonces, hermanos, así nos dice Dios ahora. Así es, amén. Si queremos ser bendecidos de parte de Él, empecemos a obedecerle a la palabra del Señor. Póngase de pie, hermanos, y damos la honra y la gloria al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque eres grande y maravilloso para con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Dios mío, que al obedecerte adquirimos beneficios y bendiciones de parte suya. El obedecerte, Señor, alcanzamos la benevolencia, la misericordia, el amor manifiesto en nuestras vidas. El obedecerte a ti, Padre, es, Padre divino, alcanzar todas las maravillas y promesas que usted tiene para con su pueblo. Te ruego nomás, Señor, pon un corazón sincero, obediente a tu palabra, Dios mío. Enséñanos cada día a hacer tu voluntad para que podamos agradarte, oh Dios mío. En el nombre de Jesús, bendícenos, fortalécenos y guíanos, Padre Santo, conforme a tu Espíritu Divino. Oh Dios, te adoramos, exaltamos tu nombre, Padre, y en acción de gracias te decimos: no te dejaremos hasta que nos bendiga. Gracias, Señor. Amén.